¿Alguna vez te has sentido dentro de una iglesia pero lejos de Dios? ¿Te ha pasado que estás rodeado de hermanos en la fe, cantando, orando, participando, y aún así tu alma se siente vacía y desconectada, como si algo no encajara del todo? El problema no está en ti, sino en el sistema religioso que valora más la presencia física en templos que una relación auténtica con Dios. Jesús nunca vino a fundar templos ni jerarquías. Él vino a formar discípulos libres, íntimos, llenos del Espíritu y con acceso directo al Padre, sin intermediarios ni estructuras humanas que limiten esa conexión. Lo que hoy te voy a decir puede ser una revelación que cambie tu caminar con Cristo para siempre. Prepárate porque este no es un mensaje común, este es un llamado de Dios. Vamos a explorar una verdad que durante años ha sido escondida detrás de rituales, dogmas y estructuras religiosas. Una verdad que libera, que enciende el alma y que devuelve al creyente su derecho divino, vivir una fe auténtica sin estar presos en la religiosidad. Porque el templo puede inspirar, pero no define tu comunión. El verdadero altar está en tu corazón. Hoy vas a descubrir cómo vivir como un buen cristiano sin depender de instituciones humanas. Vas a aprender a tener relación real, constante y transformadora con Dios, sin importar dónde estés ni quién te rodee. Cómo orar sin necesidad de un culto, cómo evangelizar sin micrófono, cómo tener comunión sin títulos y cómo servir a Dios con autenticidad, con libertad y poder espiritual. Una fe que no depende de estructuras de templos, sino de Dios. También te voy a enseñar por qué el modelo de iglesia que Jesús vivió es muy diferente en el que hoy muchos practican. Vas a entender por qué tantos se sienten espiritualmente y estancados, aunque no falten a ningún culto. Y vas a recibir dirección para recibir una fe viva sin intermediarios, sin máscaras, solamente tú y Dios y el Espíritu Santo guiándote en cada paso. Lo que escucharás justo antes del final puede ser la clave que libere tu corazón de ataduras religiosas que has llevado sin darte cuenta. Porque esto puede romper cadenas invisibles que han limitado tu crecimiento espiritual durante años. Y abrirte a una relación con Dios mucho más viva, profunda y libre. Te vas a dar cuenta cómo Dios va a actuar en tu vida hoy. Abre tu mente, abre tu espíritu. Lo que vas a aprender es tan poderoso que ahora se va a direccionar tu vida. Porque Jesús te está llamando no a un edificio, sino a su corazón. Hoy vas a abrazar una fe verdadera. Y empecemos con este hermoso mensaje. Muchos buscan a Dios, pero sin saberlo, terminan atrapados en rutinas vacías que solo alimentan a la apariencia y no el espíritu. Eso nos lleva a una de las verdades más difíciles, pero necesarias que debemos enfrentar. No todo el que está presente en un templo está conectado con Dios. Hay personas que no faltan a ningún culto, que conocen todos los signos, que sirven activamente en ministerios, pero viven lejos del corazón de Dios. Y tal vez sin darte cuenta tú también te has sentido así. Jesús lo vio en su tiempo y lo denunció con palabras firmes y directas. En Mateo 23, 27, 28, el Señor confronta a los escribas y fariseos, aquellos que eran considerados la autoridad espiritual del pueblo, y les dijo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y iniquidad». ¿Puedes imaginar lo fuerte de estas palabras? Jesús no estaba hablando con incrédulos ni con extranjeros, estaba hablando con líderes religiosos, personas que pasaban horas en un templo, que conocían la ley, que dirigían al pueblo, pero ante los ojos de Dios estaban vacíos de su corazón. Y es aquí donde esta enseñanza toca algo profundo, porque podemos vestirnos correctamente, levantar las manos en oración y adoración y orar en voz alta, tener versículos de memoria, pero si nuestro corazón no está verdaderamente rendido y no está arrepentido sinceramente con Dios, entonces todo eso es apariencia. Eso es una religiosidad.
algo sin fondo. Tal vez tú has pasado por esto alguna vez. Alguna vez sentiste que hacías todo correcto, pero tu alma estaba seca. Sin darte cuenta, convertiste nuestra fe en una serie de hábitos que solo buscaban aprobaciones externas. Nos preocupamos por lo que van a decir, nos preocupamos porque los mire bien, por mantener una imagen, y por dentro nos sentimos solos y confundidos e incluso lejos de Dios. El ir a la iglesia no es que esté mal, se trata de entender que la presencia física en un lugar santo no sustituye la comunión viva con el Espíritu Santo. Hay quienes caminan todos los días por el templo sin experimentar jamás la presencia de Dios. Hay quienes desde la intimidad de su cuarto, con lágrimas y oraciones, tocan el corazón del Padre de una forma que ninguna liturgia puede ofrecer. Jesús no estaba interesado en la perfección externa. Él buscaba corazones verdaderamente rotos, sedientos de justicia, humilde. Su mirada atraviesa las fachadas. Él conoce lo que nadie más ve en ti. Por eso sus palabras a los fariseos son también un llamado a nosotros hoy. Basta de aparentar, es hora de volver al primer amor, a ese lugar secreto donde no hay aplausos, no hay luces, no hay escenarios, solamente tú y Dios. Tal vez estás en este momento viendo este video porque en tu interior necesitas algo más. Y hay un grito espiritual que no se apaga con programas. Ese clamor es lo que Dios quiere escuchar de ti, porque cuando tú reconoces tu necesidad, Dios no te rechaza, al contrario, Él te recibe, te restaura y empieza a caminar contigo de verdad. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esto? Que no necesitas arreglar todo antes de acercarte a Dios. No necesitas vestirte de religiosidad para hablar con Dios. Solo necesitas sinceridad, un corazón rendido, una oración honesta que diga: Señor, estoy aquí sin máscaras, háblame, Señor. Hoy puede ser el inicio de algo completamente nuevo en tu vida espiritual. No importa cuántos años hayas pasado repitiendo lo mismo, si hay sinceridad, Dios va a encontrarte allí donde estás. Y desde ese encuentro todo empieza a cambiar, porque cuando lo tienes a Dios, no necesitas más fachada, solamente necesitas su presencia. Y cuando uno empieza a reconocer que no basta con estar presente en un templo, surge una pregunta inevitable. Entonces, ¿qué es lo que realmente espera Dios de mí? ¿Cómo se ve una vida de fe verdadera más allá de las paredes de un templo? Para responder eso, hay que mirar directamente al corazón del mensaje de Jesús. No a lo que construyeron los hombres después, sino a lo que Él mismo enseñó antes de ascender al cielo. En Mateo 28:19 encontramos unas declaraciones muy poderosas y claras del propósito del Evangelio. Jesús, ya resucitado, les habla a sus discípulos y les dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te diste cuenta? No les dijo vayan y construyan templos, ni hagan grandes edificios donde la gente se reúne cada semana. Lo que les pidió fue que hicieran discípulos, personas transformadas, almas comprometidas, hombres y mujeres dispuestos a caminar con Él, a obedecerle, a vivir el Evangelio con autenticidad, donde sea que estén. Y eso lo cambia todo, porque durante siglos se nos ha enseñado que cumplir con Dios es asistir a un lugar, o sea, una iglesia, seguir un horario, ocupar un asiento y participar en actividades programadas. Lo que Jesús nos pide es diferente. Él no nos pidió a llenar sillas, sino a formar vidas. Él nos enseña a ser una comunidad de fuego, a ser discípulos encendidos, caminando por las calles, llevando la palabra de Él, amando sin condición, sirviendo sin títulos. Piénsalo un momento, ¿qué pasaría si el edificio donde tú te congregas desaparece mañana? ¿Seguiría siendo iglesia? Seguiría siendo discípulo, porque muchos confunden la fe con la asistencia. El verdadero cristiano no necesita un templo para vivir el Evangelio, porque Él mismo es el templo del Espíritu Santo. Porque la Biblia así lo dice. Jesús caminaba por los pueblos, hablaba en casas, Él se sentaba a comer con pecadores, tocaba al enfermo en las calles. Su ministerio era móvil, íntimo y cercano. Él no fundó una dominación, Él no imprimió estatutos, no dejó manuales de funcionamiento.
Lo que dejó fue un mandato: hagan discípulos. Y eso no depende de una plataforma, eso depende de una entrega. ¿Tú eres un asistente o un discípulo? Porque asistir es fácil, requiere tiempo, sí, pero ser discípulo requiere vida, requiere rendición, obediencia, cambio. El asistente puede esconderse detrás de la multitud, el discípulo no. El discípulo carga su cruz, escucha la voz de Dios y se deja moldear todos los días. Haz esta reflexión con honestidad. ¿Estás siguiendo una costumbre o estás siguiendo a Cristo? Porque una cosa es ir a la iglesia y otra muy distinta es ser la iglesia. El llamado de Jesús sigue siendo el mismo hoy. Él no está buscando gente que ocupe espacio. Él está buscando corazones disponibles, hombres y mujeres que lo representen en su casa, en su comunidad, en su trabajo, que hagan discípulos en su familia, en sus amistades, en sus redes, que vivan el evangelio en lo cotidiano sin necesidad de una programación oficial. ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque cuando la iglesia institucional se convierte en el centro, muchas veces se pierde la visión. Se invierte más en paredes que en personas, más en micrófonos, en equipos de sonido, más en estructura que en transformación. Eso no fue lo que Jesús nos enseñó. Por eso hoy se necesita una generación que vuelva a las raíces del llamado, que entiendan que el verdadero crecimiento no se mide en cantidad de reuniones, sino en la profundidad del carácter, que recuerde que el evangelio no se trata de consumo espiritual, sino de compromiso con la cruz. Así de que si alguna vez si alguna vez sospechaste que la fe era más que rituales, estabas en lo cierto, porque Jesús no vino a establecer una nueva religión, sino a llamar discípulos que cambiaran el mundo, y ese llamado también es para ti. Cuando entendemos que Jesús no vino a construir templos, sino a formar discípulos, surge una verdad aún más profunda y liberadora. No estamos solos en ese proceso. Él no solo nos llamó, también nos dejó la ayuda más poderosa, cercana que podríamos recibir: el Espíritu Santo. Es precisamente el Espíritu Santo que se convierte en nuestro guía, nuestro maestro, nuestro consejero fiel. No necesitamos intermediarios para acceder a la bondad de Dios. No necesitamos la aprobación de una jerarquía humana para entender su voluntad. Lo que necesitamos ya fue depositado en nosotros desde el momento en que creímos. Primera de Juan 2:27 lo afirma con claridad y poder. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tiene necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera, eso no es mentira, porque yo ya les he enseñado en Él. Esta declaración no es simbólica, es literal. El Espíritu Santo es nuestro maestro personal. Él nos guía hacia toda verdad. Él revela lo que está escondido. Él abre los ojos espirituales para comprender la palabra de Dios más allá de lo que cualquier discurso humano puede explicar. ¿Has sentido alguna vez que Dios te hablaba directamente a través de un versículo? Que una lectura bíblica te atravesara el alma como si hubiese sido escrita justo para ti. Esa es la obra del Espíritu Santo. No es casualidad, no es sugestión, es enseñanza divina directa. Es lo más hermoso que está disponible para todos, no solo para unos pocos. Durante años, muchos fueron enseñados a creer que solo los ungidos, los pastores, sacerdotes o líderes tienen acceso a la revelación. Que para entender la Biblia necesitas asistir a seminarios, cursos, talleres o depender de un mensaje dominical. Eso es una gran mentira que ha robado la madurez espiritual de miles, porque la verdad es que tú puedes conocer a Dios de forma íntima y directa, sin intermediarios humanos. Tú que has entregado oído a voces externas o has aprendido a escuchar la voz del Espíritu dentro de ti. Has confiado más en interpretaciones humanas que en la guía externa del Maestro que habita en tu corazón. Claro que podemos aprender unos de otros. Dios usa personas para hablarnos, pero no dependemos de ellos, porque el Espíritu habla a cada uno en lo profundo del corazón. Él no es un invitado lejano, es un residente permanente. Vive en ti, habla en ti y en mí, te corrige, te consuela, te impulsa, te enseña. ¿Quieres experimentar eso? Comienza a leer la palabra no como una obligación religiosa, sino como una conversación íntima con Dios. Antes de abrir tu Biblia, haz una oración sencilla. Espíritu Santo, enséñame, abre mis ojos, háblame.
Y luego observa cómo los versículos comienzan a tener vida, cómo las historias cobran sentido en tu día a día, cómo las promesas despiertan fe, cómo las advertencias te corrigen con amor. Haz la prueba. Toma un cuaderno, lee un capítulo del Evangelio de Juan o de Proverbios, escribe lo que entiendes, lo que sientes, lo que no comprendes. Pregúntale al Espíritu Santo, Él te va a responder, no siempre en el momento, pero sí a su tiempo. Él es fiel y cuando Él enseña, no hay confusión, ahí hay paz. Es tiempo de madurar, de dejar la leche espiritual y comenzar a comer alimento sólido, de no vivir de lo que otros reciben, sino de lo que tú mismo puedes recibir del Espíritu Santo, porque eso es ser discípulo, caminar guiado por el Espíritu, día tras día, paso tras paso. Si alguien te dice que necesita ser autorizado por una institución para entender la voluntad de Dios, recuerda que la unción, está siempre en ti. No necesitas un título, ni un púlpito, ni plataforma. Solo necesitas un corazón dispuesto a escuchar y una vida entregada a obedecer. Dios vive en ti y con Él tienes acceso a la verdad que transforma todo. Cuando el Espíritu Santo se convierte en tu maestro, algo comienza a cambiar dentro de ti. Ya no necesitas buscar a Dios en lo alto, ni en estructuras humanas, ni depender de eventos masivos para sentir su presencia. Empiezas a entender que el lugar más poderoso para encontrarte con Dios es tu propio hogar. No se trata de ladrillos ni de vitrales. Se trata del silencio de tu cuarto, de ese rincón donde puedes cerrar la puerta y hablar con Dios como un hijo habla con su padre. Jesús fue muy claro sobre esto. Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que vive en lo secreto te recompensará en público. Estas palabras no son consejos decorativos, son una revelación profunda sobre dónde se encuentra el verdadero altar espiritual. El templo más sagrado no siempre está hecho de columnas y vitrales. A veces es un rincón de tu casa, una silla junto a la ventana, una almohada llena de lágrimas. Ese es el lugar donde cierras la puerta y el mundo exterior se apaga, donde no hay protocolo ni juicio, solo intimidad con el Espíritu Santo. Allí, donde nadie te ve, Dios te mira. Donde nadie te aplaude, Él te abraza. Donde no hay música de fondo, pero sí una presencia que lo llena todo. ¿Has probado orar a solas en silencio, sin seguir fórmulas ni repetir lo que otros dicen? ¿Te has permitido tener un momento sin reglas, solo tú y Dios, hablando con libertad, sin preocuparte de cómo suena tu voz o si tus palabras son correctas? Esa es la oración que transforma, porque en los secretos se rompen las cadenas que el público no se ven. En los secretos se restauran corazones rotos, se perdonan errores antiguos, se reciben palabras que reaniman el alma cansada. Haz de tu casa un santuario. No necesitas un altar de mármol ni incienso encendido, solo un corazón abierto, un lugar apartado y la disposición de tener para estar con Dios. Puede ser antes de dormir o al despertar, durante una pausa en tu jornada. Lo importante no es el horario, sino la entrega. No te sorprendas si en medio de esa oración sencilla Dios empieza a revelarte cosas profundas. A veces creemos que solo en grandes congresos ocurren los milagros, pero los momentos más poderosos suceden cuando nadie más te está mirando. El Espíritu se manifiesta de formas hermosas en medio de lo cotidiano, en una paz inexplicable, una palabra que arde en el pecho, una convicción que no puedes ignorar. Eso es Dios hablando. Ese es un encuentro real. Piensa en esto. Si en tu casa hay espacio para la rutina, para las pantallas, para el ruido, ¿por qué no hacer también espacio para la presencia de Dios? ¿Por qué no consagrar un rincón, una hora, un silencio como un acto de adoración? No subestimes el poder de tu cuarto. Ese puede ser el lugar donde el cielo te hable, donde el Espíritu te fortalezca, donde Dios te recuerde quién eres realmente. Allí no hay etiquetas religiosas, no hay roles ni micrófonos. Allí solo hay verdad, solo tú y Dios. Un Dios que no necesita público para tocarte el alma. Y si vives con tu familia, ¿por qué no invitas también ese ambiente al hogar? Ora con tu cónyuge, toma las manos de tus hijos y bendícelos.
Lee un salmo en voz alta antes de dormir. Haz del comedor un altar, del sofá un púlpito de amor. De cada conversación una oportunidad para sembrar fe. Porque cuando tu casa se convierte en santuario, tu vida entera se vuelve un acto de adoración. Ese es el verdadero cristianismo. Uno que no depende de templos físicos, sino de corazones consagrados. Tú puedes empezar hoy, allí donde estás. Cierra la puerta, habla con Dios. Él te está esperando en lo secreto. Y cuando el cuarto se convierte en el altar y tu casa en santuario, sucede algo maravilloso. Ya no necesitas esperar el domingo para sentir comunión, porque empiezas a vivirla todos los días. En ese ambiente de intimidad con Dios, también florece la intimidad con los hermanos, porque la fe nunca fue un camino solitario. Desde el principio el cristianismo fue una experiencia compartida, pero no compartida en las estructuras, en los edificios. Todo eso salió en la sencillez de una mesa. En Hechos 2:46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mira bien esa escena. No es una reunión, no hay luces ni micrófonos, no hay líderes, no hay agendas programadas. Allí hay pan, allí hay casa, hay corazones unidos y humildes, alegría y sencillez. Esa es la verdadera comunión. No se trata de estar bajo un mismo techo, sino de compartir una misma fe, una misma esperanza, un mismo amor. Y eso puede suceder en el comedor de tu casa, en una charla entre amigos, en una oración en el parque, en una comida que se convierte en el encuentro sagrado. ¿Has experimentado este tipo de comunión? ¿Has sentido lo que es orar con alguien sin protocolo, sin presiones, solo con un corazón dispuesto a escuchar y abrazar? Tal vez por años creíste que la comunión solo podía ocurrir dentro de 4 paredes consagradas, con música de fondo y un predicador al frente. Pero la Biblia nos muestra otra cosa. Nos muestra casas convertidas en altares vivos, hermanos que se reunían para comer, compartir, animarse mutuamente. Y esto no es nostalgia, esto es dirección, porque la comunión real no nace en la formalidad, sino en la cercanía. No crece bajo la sombra de títulos religiosos, sino bajo la luz del amor genuino. Jesús lo demostró. Él no pasaba sus días en sinagogas, sino en mesas. Cenaba con pecadores, conversaba con discípulos, enseñaba en caminos polvorientos, lavaba los pies de sus amigos. Él mostró que el reino de Dios se manifiesta en lo cotidiano, en lo real, en lo humano, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, sin importar el lugar ni el formato, allí está Dios. Si tú comienzas a vivir la fe así, y si invitas a alguien a cenar con el propósito de hablar con Dios, de orar juntos, de leer un capítulo de la Biblia, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas tener amor. Haz la prueba. Prepara un café y enciende una vela y pon tu teléfono en silencio y siéntate con alguien. Pregúntale de verdad cómo está. Escúchalo sin juzgar. Oren juntos y rían juntos. Lloren si es necesario. Eso es iglesia. Eso es comunión. Eso es transformación. Porque de nada sirve estar reuniéndonos en una iglesia brincando con estas alabanzas que todos conocemos, y lo que nos hace brincar es una emoción. Eso no es revelación, eso no es el Espíritu Santo, esa es una emoción que viene humanamente, y empiezan todos a brincar alrededor con aquel volumen muy alto, y luego aquellas oraciones repitiendo lo mismo cada rato, y con aquel volumen demasiado alto, y aquella bulla, aquellos aleluyas secos, aquellos aleluyas sin gracia, aquellos aleluyas que nacen de lo vacío. Eso no tiene que ser así. Tenemos que ser sinceros con Dios. No digamos que siento la presencia cuando no lo sentimos. No presumamos hablar en lenguas cuando ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Son palabras que tal vez hemos estudiado para decirlas y así hacerles creer a los demás que estamos hablando en lenguas. No, no seamos así. Que Dios te bendiga, donde quiera que te encuentres. Dios proteja
tu familia. Dios te bendiga en todas las áreas de tu vida. Recuerda, no es un edificio de 4 paredes donde está Dios. Dios está en tu corazón. Cuando tú abres las puertas de tu corazón, Dios entra y se queda contigo y tú estás con Él. Allí vive Dios. Tú eres templo del Espíritu Santo desde el momento que le dices a Dios, entra en mi vida. Que Dios te bendiga.